¿Qué pasaría si te dijera que hay una profecía en la Biblia, hecha por uno de los más grandes profetas de Israel, que podría cambiar tu forma de entender el infierno? Un mensaje tan profundo que pocos realmente lo entienden, pero que revela verdades aterradoras sobre el juicio, la misericordia y el destino eterno de la humanidad. El profeta Isaías, en sus escritos, nos dejó poderosas pistas que apuntan a algo mucho más grande de lo que parece. Hoy descubrirás la profecía que muchos ignoran y lo que significa para tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu destino. Hermanos, si les gusta este tipo de contenido y quieren apoyar nuestro canal para seguir llevando mensajes poderosos y transformadores, consideren hacerse miembros. Con tu ayuda, podemos llegar a más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si quieres dejar un regalo especial, Super Thanks es una excelente manera de contribuir. Contribuye con $10 y ayuda al canal a llegar a más fieles. Que Dios bendiga su generosidad. Isaías, ampliamente conocido como el profeta mesiánico, vivió en el siglo VIII a.C., durante un periodo de profunda inestabilidad política, social y espiritual en el reino de Judá. Fue una época marcada por amenazas externas, como la expansión del imperio asirio, y crisis internas, como la corrupción moral y la idolatría, que separaron al pueblo del pacto con Dios. Isaías fue llamado por Dios para ser un mensajero de advertencia y esperanza, con una doble misión: confrontar el pecado de Judá y anunciar el juicio divino, al tiempo que revela la promesa de una redención futura a través de un Salvador. Su mensaje, aunque duro, estaba lleno de profundidad y propósito. Isaías advirtió que la desobediencia y el rechazo de la justicia divina no solo tendrían consecuencias temporales, como la destrucción y el exilio, sino que también tendrían implicaciones eternas para la humanidad. En los escritos de Isaías encontramos una visión sorprendente del carácter de Dios. Él es justo, pero también lleno de misericordia. En medio de la dualidad del juicio y la redención, emergen atisbos de una realidad espiritual más amplia, incluidas referencias al destino eterno de las almas, algo que muchos teólogos interpretan como una alusión al infierno. La complejidad de su mensaje convirtió a Isaías en una figura central de las Escrituras, cuyas palabras resuenan no solo en la gente de su época, sino también en las generaciones futuras. No solo advirtió sobre los peligros de la desobediencia, sino que también anunció la gloriosa llegada de un Mesías que traería salvación y reconciliación. Este contraste entre el juicio y la promesa de redención es lo que hace de Isaías uno de los profetas más importantes y eternos de la historia bíblica. En el hebreo original, la palabra utilizada para infierno es Seol, que puede traducirse como la morada de los muertos, el lugar donde van las almas después de la muerte. En el contexto bíblico, el Seol no es solo un lugar físico, sino también un concepto espiritual que conlleva implicaciones de juicio. En Isaías capítulo 5, versículo 14, el Seol es descrito como una fuerza insaciable que abre bien su boca para recibir a los que han caído en la soberbia, la injusticia y la rebelión contra Dios. Esta poderosa imagen transmite no solo la inevitabilidad del juicio, sino también la profundidad de la separación entre Dios y aquellos que rechazan sus caminos. El Seol, desde la perspectiva de Isaías, simboliza más que la muerte física. Representa un estado de eterno alejamiento de Dios, donde no hay luz, esperanza ni redención. La idea de separación eterna tiene eco en interpretaciones posteriores del infierno, como vemos en las enseñanzas de Jesús. El Mesías, anunciado por Isaías, amplía la visión hablando del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41.
dejando claro que el infierno es a la vez lugar de tormento y consecuencia final de una vida vivida lejos de Dios. Isaías también destaca que esta realidad está profundamente conectada con la condición espiritual del corazón humano. Asocia el juicio divino con el orgullo, la opresión y la injusticia, mostrando que el camino al Seol está pavimentado por las decisiones morales y espirituales que hace la gente. Esta conexión entre el comportamiento humano y el destino eterno demuestra que el infierno, en la teología bíblica, no es un capricho divino, sino el resultado del rechazo de la justicia y la santidad de Dios. Esta visión presentada por Isaías nos hace reflexionar sobre la gravedad del juicio y sobre la constante invitación de Dios a la reconciliación. El Seol, o infierno, no es solo una amenaza, sino un recordatorio de que cada acción tiene una consecuencia espiritual. Es una llamada urgente a elegir el camino de la vida, ofrecido por Dios en su misericordia y gracia. Isaías destaca repetidamente el orgullo y la injusticia como caminos inevitables hacia el juicio divino. Estos dos pecados no son solo comportamientos individuales, sino síntomas de un corazón que se rebela contra Dios. Isaías utiliza imágenes poderosas para retratar el destino de los arrogantes y opresores, mostrando que nadie, independientemente de su posición, está exento del juicio de Dios. En Isaías 14 encontramos uno de los pasajes más impactantes, a menudo asociado con la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Isaías capítulo 14, versículo 12. Aunque el contexto inmediato se refiere al rey de Babilonia, una figura histórica que encarnaba el orgullo y la tiranía, el texto trasciende este escenario y apunta a una realidad espiritual más amplia. Muchos teólogos ven en esta descripción paralelos con la caída de Lucifer, el ángel que se exaltó por encima de Dios y fue expulsado del cielo. El orgullo, aquí, se presenta como el pecado que conduce a la destrucción no solo de los hombres, sino incluso de los seres celestiales que se atreven a desafiar la soberanía divina. Esta conexión entre el orgullo y la caída es un tema recurrente en las Escrituras. Isaías utiliza al rey de Babilonia como arquetipo del arrogante que se pone en el lugar de Dios, confiando en su propia fuerza y sabiduría. Este comportamiento no solo destruye al individuo, sino que también corrompe a la sociedad, lo que resulta en injusticia y opresión. Así, el juicio divino contra el orgullo no es solo una cuestión de castigo, sino también de restaurar el orden moral y espiritual del universo. Isaías nos recuerda que el infierno, o la separación eterna de Dios, no solo está reservado para aquellos que cometen grandes actos de maldad visible, sino también para aquellos que albergan orgullo en sus corazones, rechazando la autoridad divina. El pasaje nos enseña que la rebelión contra Dios, ya sea abierta o sutil, conduce inevitablemente al juicio. Esta advertencia es un llamado a la humildad y la justicia, dos pilares de una vida piadosa. A lo largo de su libro, Isaías llama al arrepentimiento y a la búsqueda de la justicia, mostrando que aunque el juicio es seguro para los orgullosos y los injustos, siempre hay una oportunidad de regresar al Señor y experimentar su gracia. La caída del rey de Babilonia y la de Lucifer es un recordatorio de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 3, versículo 34, Santiago capítulo 4, versículo 6. Aunque las profecías de Isaías a menudo retratan a un Dios justo y santo que no tolera el pecado, también revelan un Dios de misericordia y gracia. En medio de mensajes de juicio, Isaías señala la esperanza suprema, la promesa de un Salvador. Esta esperanza brilla intensamente en Isaías 53, donde el profeta describe al siervo sufriente, una figura mesiánica que asumiría el pecado y la culpa de la humanidad.
Isaías presenta a este siervo como alguien que sería rechazado por los hombres, pero elegido por Dios para traer la redención al mundo. Él sería herido, aplastado y castigado en nuestro lugar para que pudiéramos experimentar paz y sanación. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Este texto, más que cualquier otro del Antiguo Testamento, apunta directamente a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Revela que aunque el juicio es seguro para aquellos que persisten en el pecado, Dios ha provisto una salida mediante el sacrificio del Mesías. La sangre derramada de Jesús es el precio pagado para rescatar a la humanidad del Seol, garantizándonos la vida eterna. Isaías 53 no solo nos consuela, sino que también nos desafía a ver el corazón de Dios. Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según Pedro capítulo 3, versículo 9. La esperanza que ofrece Isaías es la certeza de que el juicio no es el fin para quienes confían en Dios. Las profecías de Isaías tienen eco en las enseñanzas de Jesús, especialmente con respecto al infierno y el juicio. Jesús, durante su ministerio, no solo confirmó la realidad del infierno, sino que también amplió nuestra comprensión del mismo. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, ilustrando el tormento de quienes rechazan a Dios en el Hades y la separación irreversible entre el lugar de descanso y el lugar de sufrimiento. Esta enseñanza resalta tres verdades importantes. El infierno es un lugar real de tormento consciente, reservado para quienes eligen ignorar la voz de Dios. El mensaje de profetas, como Isaías, es suficiente para advertir y guiar a la gente al arrepentimiento. La separación entre los salvados y los condenados es definitiva, sin una segunda oportunidad después de la muerte. Isaías, como precursor de estas advertencias, sentó las bases teológicas para entender el infierno como un lugar de separación eterna de Dios. Reveló que la justicia divina requiere juicio, pero también ofreció la solución a través del Mesías prometido. Jesús, al referirse al fuego eterno, Mateo capítulo 25, versículo 41, y al gusano que nunca muere, Marcos capítulo 9, versículo 48, confirma las visiones de Isaías, mostrando que el infierno es a la vez un lugar y una consecuencia espiritual de la separación de Dios. La relevancia de las profecías de Isaías en el ministerio de Jesús radica en su énfasis en el arrepentimiento y la salvación, una invitación que abarca los siglos y nos llega hoy. La combinación del mensaje de Isaías y las enseñanzas de Jesús no deja dudas. El infierno es una realidad terrible, pero hay una manera de escapar. Este camino es Jesús, el siervo sufriente que sufrió el juicio que merecíamos para que pudiéramos tener vida eterna junto a Dios. En Isaías 55, el profeta transmite una invitación amable y urgente: busquen al Señor mientras haya tiempo. Este llamado a un pacto renovado es uno de los mensajes centrales del libro de Isaías. El capítulo nos introduce en la compasión de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten y regresan a Él. Buscad al Señor mientras puede ser encontrado. Clamad a Él mientras está cerca. Isaías capítulo 55, versículo 6. La esencia de este pacto renovado es la gracia. A diferencia del contrato legalista del antiguo pacto, esta nueva promesa se basa en la misericordia divina y la provisión del Mesías. Isaías nos recuerda que el infierno no es un destino inevitable para nadie. Se puede evitar mediante el arrepentimiento genuino y la fe en la promesa de Dios.
Isaías 55 también resalta la bondad de Dios al ofrecernos una oportunidad para la reconciliación. Sus palabras hacen eco de las enseñanzas de Jesús, quien reforzó la urgencia de buscar a Dios mientras tenemos tiempo. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, Jesús enseña: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá». Este llamado universal es un recordatorio de que el arrepentimiento es una opción disponible para todos, pero limitada por el tiempo que tenemos en esta vida. Isaías señala la abundancia de la gracia divina y nos invita a experimentar una transformación completa. No es demasiado tarde para cambiar, pero la oportunidad no durará para siempre. Isaías concluye su profecía con una visión grandiosa e impresionante del día del Señor, en Isaías 66. Este capítulo es tanto una celebración de la gloria divina como una advertencia solemne del juicio final. Describe al Señor viniendo con poder, trayendo salvación a los fieles y juicio severo a los rebeldes. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán un horror para toda la humanidad. Isaías capítulo 66, versículo 24. Esta descripción gráfica sirve como recordatorio del costo del pecado y la separación de Dios. El fuego inextinguible y el gusano que nunca muere simbolizan la eternidad del juicio, imagen retomada por Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 48, al advertir sobre el infierno. El Día del Señor es un evento que trae tanto alegría como temor. Para los justos, es un día de liberación y renovación. Para los malvados, es un día de rendición de cuentas y condenación. Isaías conecta esta visión con el carácter santo de Dios, que no puede tolerar el pecado, pero tampoco quiere que nadie perezca sin haber sido advertido primero. Isaías 66 es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Nos llama a posicionarnos con claridad. ¿Estamos entre los que esperan la salvación de Dios o entre los que se rebelan contra Él? Es un mensaje eterno, reafirmado por el Nuevo Testamento, que sigue resonando en el corazón de todos los que leen sus palabras. La visión de Isaías del Día del Señor nos muestra que el juicio final no solo será un tiempo de separación, sino también de revelación. La gloria de Dios será manifestada y todos verán que Él es justo en sus acciones. Es un llamado para que vivamos cada día preparándonos para este gran momento. Las advertencias de Isaías sobre el juicio final y el destino eterno encuentran continuidad en los escritos apostólicos, demostrando la coherencia y profundidad del mensaje bíblico. Los apóstoles Pablo y Pedro amplían los temas presentados por Isaías, mostrando que la realidad del infierno y el juicio divino no son solo conceptos del Antiguo Testamento, sino verdades reafirmadas en la era de la gracia. Según Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, Pablo describe el destino de aquellos que rechazan a Dios y el Evangelio de Cristo. Sufrirán el castigo de la destrucción eterna, la separación de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Aquí, Pablo se hace eco del mensaje de Isaías, señalando que el juicio divino es justo y definitivo. Refuerza que el infierno no es solo un castigo físico, sino un estado de separación eterna de la presencia de Dios. Este concepto está directamente alineado con la visión de Isaías del Seol como un lugar de separación de Dios. Pedro, a su vez, segundo a Pedro capítulo 3, versículo 7, destaca que el juicio divino vendrá con fuego, consumiendo los cielos y la tierra actuales. Ahora los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Si este vídeo te ha tocado el corazón, asegúrate de apoyar nuestro trabajo.
Convertirse en miembro del canal es una manera increíble de ayudar a continuar nuestra misión de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si quieres expresar aún más tu apoyo, Supervaleu está a tu disposición. Que Dios pague tu generosidad y continúe bendiciendo tu vida abundantemente. Este lenguaje refleja las vívidas imágenes de Isaías 66, donde el profeta describe el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Pedro enfatiza la necesidad del arrepentimiento, recordando que la paciencia de Dios es una oportunidad para que todos se vuelvan a Él antes de que llegue el día del juicio. Los apóstoles, como Isaías, dejan claro que el juicio divino es inevitable, pero también muestran que la salvación es accesible mediante la fe en Jesucristo. El eco de las profecías de Isaías en sus escritos demuestra que el plan de Dios es consistente y que su mensaje es uno: Dios es justo pero también misericordioso. Isaías nos enseña una verdad fundamental: el infierno es real, pero Dios ofrece una salida. La urgencia del mensaje del profeta se refleja en el tono de sus palabras, que llaman al arrepentimiento y a la fe. Revela que Dios no desea la muerte del pecador, sino que todos se vuelvan a Él y vivan. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. La cruz de Cristo es la culminación de este mensaje. Es el puente que conecta la condena con el perdón, transformando el juicio en redención. Isaías señaló al siervo sufriente, quien cargaría con las iniquidades del pueblo. Jesucristo cumplió esta profecía, ofreciendo su vida como sacrificio para que nadie tuviera que experimentar el horror de la separación eterna de Dios. El apóstol Juan refuerza este mensaje en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. La urgencia de Isaías resuena hoy. La vida es breve, y no se debe ignorar la invitación de Dios a la salvación. Cada elección que hacemos tiene implicaciones eternas, y el mensaje del Evangelio nos llama a reconciliarnos con Dios mientras todavía hay tiempo. El infierno es un sombrío recordatorio de la gravedad del pecado, pero la cruz es la radiante proclamación de la gracia de Dios. Este es el mensaje que debe resonar en nuestros corazones. Dios nos ofrece la salvación y a nosotros nos corresponde aceptarla. Isaías nos desafía no solo a escuchar este mensaje, sino a vivirlo y compartirlo, para que otros también puedan encontrar el camino a la vida eterna. Frente a la profecía de Isaías, nos enfrentamos a una elección entre la vida o la muerte, la salvación o la condenación. Este mensaje no es solo un eco lejano del pasado, está vivo y relevante, una invitación divina a arrepentirse, cambiar y confiar en Dios. La pregunta que queda es: ¿qué harás con esta verdad? Isaías nos advierte sobre el infierno como un destino real y terrible, reservado para quienes persisten en rechazar a Dios, pero al mismo tiempo ofrece la incomparable esperanza de la redención a través del Mesías, Jesucristo. Esta dualidad, juicio y misericordia, es el corazón palpitante de su mensaje. El llamado final de Isaías no es solo una advertencia, es un grito apasionado. Nos recuerda que el tiempo es limitado, que la oportunidad de buscar a Dios no durará para siempre. No es demasiado tarde para volverse al Señor, pero tampoco hay garantía del mañana. Isaías nos desafía a abandonar el orgullo, la injusticia y los ídolos que nos separan de Dios. Nos invita a aceptar la oferta de la salvación, no de mala gana, sino con fe y gratitud. El infierno no fue creado para ti. Dios, en su infinita misericordia, ha provisto un camino hacia la vida eterna. El libro de Isaías nos presenta un vívido retrato de la realidad del infierno,
como destino reservado para aquellos que rechazan a Dios, pero también nos muestra la maravillosa gracia de Dios. A través de la promesa del Mesías, Isaías señala a Jesucristo, quien llevó nuestras iniquidades y nos ofrece la salvación. Esta profecía es una poderosa advertencia sobre la gravedad del pecado y una declaración de amor incomparable. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento y la vida eterna.